Preguntas que decepcionan. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta que te ha decepcionado? ¿O has hecho una pregunta y has decepcionado a alguien? Yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Alguna vez has estado explicando por muchas horas una clase o algún concepto? ¿O has tratado de dar instrucciones a tu equipo y al final alguien te hace una pregunta de esas incómodas, de esas que chasquean, que tienen que ver justamente con lo que acaba de explicar por mucho tiempo? ¿Y cómo te sientes? Te sientes mal porque dices, bueno, a final de cuentas todo lo que invertí no sirvió de nada. Me parece que a Jesús varias veces le pasó esto con sus discípulos. Sus discípulos constantemente le hacían preguntas como la que está en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Jesús había estado con ellos más de 3 años. Estaba listo para ascender al cielo. Y los discípulos le hacen esta pregunta. Señor, ¿todavía establecerás un reino terrenal? ¿Te imaginas el corazón de Jesús? Se debe haber sentido muy chasqueado. 3 años les he estado diciendo que mi reino no es de este mundo, es un reino celestial. Y ustedes preguntan si voy a establecer un reino terrenal. ¿Sabes? Yo agradezco a Dios porque Jesús nos tiene mucha paciencia. Incluso dice más adelante que Él mandó a sus ángeles a explicarles que Él iba a volver y varias cosas que ellos aún no entendían. ¿Sabes? De esto vamos a hablar en esta ocasión. El Señor tiene un plan maravilloso. El Señor nos está mostrando cuál es el desenlace final de este conflicto cósmico, pero nosotros necesitamos estar atentos. Atentos para que entonces podamos entender cuál es su plan. En esto vamos a basar la lección de esta semana, lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Nos place darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Y es un placer también para nosotros darle una bienvenida a nuestros dos colegas que componen este panel. El que ya es de casa, el pastor Abraham Ramírez, también le damos una cordial bienvenida y nos place saludarte, pastor. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Pues sí, vamos a considerar esta lección, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Hemos visto a través de los siglos y a través de ese trimestre cómo es que se ha llevado a cabo a través del tiempo la guerra entre Satanás y Cristo Jesús y cómo Jesús siempre lo ha vencido. Pero ahora empieza un nuevo periodo con la iglesia primitiva. Ellos lo enfrentaron de una buena manera y creo que nosotros debemos tomar mucho ejemplo de ellos para nosotros también enfrentar la batalla y ganarla. Amén. Sí, hay muchas lecciones prácticas para nosotros que estamos queriendo concluir, ¿verdad?, esta misión en esta iglesia primitiva, pastor. Así es, y los vamos a ver y Dios quiera que lo podamos poner en práctica. Claro que sí. También le damos la bienvenida al pastor Hortensio Vázquez, es vicepresidente de GEMA, que recordarán ustedes que GEMA es nuestra casa editora aquí en México, encargado sobre todo del área de la mercadotecnia, y nos place darle una vez más una bienvenida. Pastor Hortensio, bienvenido. Pastor, muchas gracias por invitarnos y estar de nuevo en este escenario. Es interesante lo que vamos a notar a través de la lección de este tema tan interesante, el gran conflicto y la iglesia primitiva, y cómo estamos en el umbral de un nuevo comienzo para el cumplimiento de la misión. Correcto, y me gusta mucho, pastor, que en el libro de los Hechos se nota esa transición. Se presenta a los discípulos antes del libro de los Hechos, lo que ellos eran, y después del libro de los Hechos, lo que ellos llegaron a ser. Eso denota lo interesante de esta lección. Correcto, qué esperanzador para nosotros, que somos parte de esta misión. Bien, vamos a proveer lo que será, como cada semana, también el bosquejo de esta lección en 3 sencillos puntos que abarcan el contenido de la lección. El primer punto, ¿te parece, pastor Hortensio? Bueno, el primer punto que vamos a desarrollar en esta lección es preparación para la crisis. Es interesante notar cómo Jesús dedicó 40 días para reafirmar la misión del reino en los discípulos y prepararlo para la crisis
que vendría posteriormente. Correcto. Momentos de preparación muy importantes. Preparación para la crisis. Segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto es enfrentando la crisis, pastor. Aquí vamos a ver cómo los discípulos enfrentaron, ¿verdad? Este conflicto, ¿sí? Directamente de los dirigentes del pueblo en ese tiempo, cómo los quisieron atacar, Y los atacaron. Los atacaron y los mataron, ¿no? Tremendo. Así que Satanás está activo, muy activo en esta época, pero vemos como aún en eso el Señor Jesús saca ventaja de todas las circunstancias adversas y prosigue como victorioso sobre Satanás. Amén, amén. Será muy interesante ese punto, enfrentando la crisis. Y el tercero, superando la crisis, ¿verdad? Ahí se nos habla también en la lección, cómo es que la actitud, ¿verdad? Debe cambiar, si es que queremos cumplir la misión. Claro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esta lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Me parece que será una lección muy importante para todos los que queremos o estamos involucrados en concluir la misión. Ya regresamos. Bien, iniciaremos este repaso de la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva, no sin antes pedir la bendición de Dios a través de esta oración. Acompáñenos, por favor. Querido Dios, gracias porque nos das el privilegio de compartir mensajes basados en tu palabra. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Por eso te pedimos, te suplicamos que nuestras palabras, Señor, puedan ser sazonadas con tu Espíritu Santo, que puedan ser de bendición, que puedan ser bien dirigidas y puedan ayudar a todos los que se preparan semana a semana para su estudio de la lección, que puedan ser conceptos prácticos, que nos ayuden en un buen entendimiento y una buena explicación de tu palabra. Bendícenos, Señor, nos colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, entremos de lleno al primer punto, que es preparación para la crisis. Y bien decían en la introducción, bueno, el Señor Jesús pasó más de 3 años y después al final 40 días con sus discípulos preparándolos, pero nos damos cuenta a veces con tristeza que los discípulos no habían entendido a plenitud, ¿verdad? El plan, el propósito de Dios. Incluso yo decía en la introducción algunas preguntas que yo no sé si causaron en el corazón de Jesús algún tipo de reacción, de reacción, ¿verdad? O de desánimo, no lo sé. Bueno, en algún momento él cambia el discurso, porque justamente si podemos ver la primera barrera difícil que enfrentó Jesús fue con sus propios discípulos, ¿no? Pasar esa barrera de transición, romper ese paradigma no fue fácil. Primero Jesús tuvo que luchar con sus discípulos primero para que esto pudiera impactar posteriormente en las diferentes grupos que estuvieron justamente posterior en el Pentecostés. Pero en este aspecto, Pastor Benítez, Pastor Abraham, yo noté en la lección aquí lo que es el apetito universal del ser humano, del hombre, que es el deseo de ser importante. O sea, como que el deseo humano va más allá, tu anhelo humano, tu ambición humana va más allá de lo que es verdaderamente el Evangelio. Es como decir, ¿verdad? El deseo humano, ¿cuándo voy a ser dirigente? ¿Cuándo voy a ser líder? ¿Cuándo voy a desempeñar una función importante? Pero creo que la palabra menos expresada es ¿qué debo hacer para ser un siervo de Cristo, para cumplir la misión? Quiere decir, pastor, que va en contra de la naturaleza, ¿no? El sentido de humillación o dependencia de Dios. Hay que trabajarlo, porque la naturaleza humana regularmente se va a tender a buscar cargos, a buscar reconocimiento, ¿verdad? Los discípulos pensando en el reino terrenal y qué lugar ocuparemos en ese reino terrenal. Y Jesús está mirando otra cosa que ellos no están mirando. Efectivamente. Por eso él cambia el discurso en algún momento. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, en el versículo 7,
Cuando ellos preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús cambia el discurso y le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Solamente el Señor, el Dios, tiene toda la potestad. O sea, en eso cambia el discurso. Porque le está diciendo a ellos que es más importante recibir el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión que recibir un poder político terrenal para derrotar a un poderío, a un reino que era humano y que no se podía derrotar de esa manera, porque Jesús estaba más allá de ese concepto humano. Él tenía el cumplimiento de una misión de alcanzar a las naciones y de alcanzar a los imperios para el reino de Dios. Correcto. Qué bueno que Jesús es paciente con nosotros, Pastor Abraham. Sí, Pastor. A ver, en muchas ocasiones el Señor Jesús no nos va a decir lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, ¿no? Los discípulos estaban aquí todavía después de 3 años y medio con él, después de los 40 días, porque había sucedido algo importante antes de esos 40 días, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Claro. Ya no había duda alguna. Él era el Mesías, era el resucitado. Y entonces esos 40 días fueron de una capacitación extraordinaria para ellos, pero aún así siguen con sus ideas de quién será el mayor en el reino de los cielos. O en este tiempo Israel va a ser otra vez la nación pujante, fuerte de todo el mundo. Y el Señor Jesús le dice, no se estén preocupando por esas cosas. No les toca a ustedes saber ni decir. No. Hagan su parte, ¿no? Solo Dios es el que va a determinar todo esto. Pero sí les dijo que iban a hacer algo extraordinario, que no se iba a quedar en Judea, que no se iba a quedar en Jerusalén. Les dijo en el versículo 8, pero recibiréis poder. Amén. A pesar de todas las circunstancias, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes quieren que sus acciones, que en todo el mundo se conozcan, los van a conocer, sí. Primero aquí en Jerusalén, después en Judea, luego en Samaria, luego hasta el último de la tierra. Pero no como ustedes creen. Los van a llegar a conocer, sí. Pero el que va a estar arriba es la misión y Cristo Jesús. Ustedes van a predicar, me van a predicar a mí, a Cristo Jesús. Y entonces los van a conocer en todo el mundo. ¿Qué importancia esto, no? Yo creo que ellos recibieron, pero recibiréis poder. Y es lo más importante, yo creo, en esta parte que el Señor Jesús. ¿Será, Pastor Abraham, que el Señor Jesús estará lidiando con las mismas cosas con nosotros ahora, al querer cumplir la misión, y nosotros enfocados en otras cosas, pastor, que no son importantes? El Señor dice, mira, eso no es importante, ponte a trabajar, yo te voy a dar mi autoridad, te voy a dar mi poder, ponte a trabajar, enfócate en lo que tienes que enfocarte. ¿Será que será el mismo problema? Pues yo creo que sí, pastor. Habemos muchos que andamos a lo mejor buscando otras cosas y no nos enfocamos en lo más importante, que es cumplir la misión y predicar el Evangelio. Dios quiera librarnos de estos preconceptos como lo tenían los discípulos. Correcto. Yo noto aquí algo muy importante. Cuando dice la palabra de Dios, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para cumplir la misión se requiere de poder, pero no un poder humano, no un poder político, no un poder económico, sino se requiere el poder del Espíritu Santo. Amén. Hoy vemos en los escenarios políticos religiosos que el hombre busca poder, ¿verdad? El poder de que tengan seguidores, el poder político, el poder económico, el poder religioso, pero ese no es el cumplimiento de la misión de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque justamente Jesús les recuerda con mucho tacto qué es el sentido de misión, no tanto cómo determinar una fecha para apropiarse de un, podríamos decir, de un trozo de tierra, ¿verdad? De una parte de tierra del Medio Oriente solamente para gobernar, ¿no? El gobierno del reino de Cristo no es para una región, no es para
para un grupo de personas. El reino de Cristo es para el mundo entero y preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Quiere decir, pastores, que no es con espada, lanza y jabalina, diría David. Es con el Espíritu. Dice el versículo 14, y entonces todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es otra la preparación la que necesitamos para enfrentar esta misión, pastor. Pastor, ahí vemos triple milagro del Espíritu Santo. Primero, en los discípulos. Dice el versículo 14 que acabas de citar, 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Algo pasó, ¿no? Antes se peleaban, versículos antes se andan y todavía nos toca algo todavía de este reino, que ahora están todos unánimes orando. El Espíritu Santo está efectuando el milagro en los corazones de las personas. Luego, el milagro en el Pentecostés hace que ellos, el Espíritu Santo los capacita para hablar en otras lenguas, ¿no? Así se manifiesta el Espíritu Santo, otro milagro. Y el milagro también de que la gente al escuchar el mensaje se preguntan en el 2:37, al oír esto se dolieron de corazón, dice alguna versión, se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ya llegó la convicción del Espíritu Santo. El Señor Jesús había dicho eso. Cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, 3 milagros. Uno en los discípulos, otro en la capacidad, en los dones, en los talentos, y otro en la gente que escucha el Evangelio. Pastor, necesitamos eso. Pero que empiece así, primero, en nosotros, para que tengamos poder al hablar y mucha gente pueda aceptar a Cristo Jesús. Qué tremenda lección. Pastor Benítez, sí. Es interesante, Pastor Abraham, cómo es que más de 3 años, más 40 días después de la resurrección, no habían cambiado las ideas preconcebidas. Y solamente 10 días bastó para cambiar todo eso. Amén. ¿Verdad? 10 días bastaron para cambiar la manera de pensar y cambiar la manera de ver la misión del reino. Pero eso denota varios puntos. Primero, oración. Segundo, evaluación. Evaluar la vida, ¿verdad? La experiencia con Jesús. Cuarto, sería humildad. Quinto, aceptación. Y el sexto sería permitir que el Espíritu Santo obrara en ellos. Amén. Culminara la obra de transformación de la vida de ellos. Y entonces estaban listos y preparados para enfrentar la crisis que vendría. Pues Dios permita que en estos 10 días los podamos nosotros experimentar también. Dios permita que Él nos reenfoque la visión. Dios permita que nosotros dejemos a un lado nuestras diferencias, nuestro espíritu de supremacía, y como iglesia podamos unirnos en oración, humillación, búsqueda de Dios, y el Señor nos enfoque y nos empodere para cumplir la misión. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a esta lección número 9 del gran conflicto y la iglesia primitiva. Ya regresamos.
Estamos analizando la lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. Ya analizamos el primer punto, que es preparándose para la crisis, y ahora vamos con el segundo punto, que es enfrentando la crisis. Una de las partes que a veces no nos gusta mencionar en el cumplimiento de la misión es que el cumplir la misión nunca será fácil, nunca lo ha sido, ni lo será. Y aquí vemos justamente en esta iglesia primitiva que el Señor les da el poder, su autoridad para ir y predicar, pero enfrentando situaciones bastante complicadas, grupos religiosos, personas que están en contra de su mensaje, persecución, incluso muerte. ¿Cómo nos vamos a preparar nosotros? Qué bueno que llega este tema, Pastor Abraham, Pastor Hortensio, enfrentando la crisis, porque siempre el cumplir la misión no será un asunto fácil. Desde luego que para nada, ¿no? Creo que la situación que vivieron los discípulos al inicio de la iglesia primitiva no fue nada fácil. Me llama la atención un tema tan interesante que Jesús reafirmó durante los 40 días después de su resurrección, y justamente fue eso, reafirmar la resurrección de Cristo, tema que estaba en discusión. Tema que los líderes habían procurado callar, que no fuera notorio la resurrección de Cristo. Y justamente Jesús eso reafirmó en los discípulos y reafirmó también la verdad del reino. Entonces, un tema que posteriormente sale en la situación cuando los discípulos son enfrentados ante los saduceos, ¿no? Los saduceos era un grupo religioso dentro del judaísmo, y sobre todo conocido porque ellos se oponían a la idea de la resurrección. Correcto. Entonces es un tema interesante de cómo se enfrenta la crisis a través de este tema acerca de la resurrección, porque ese grupo de saduceos, pues sobre todo ellos estaban en que su grupo pues se iba a extinguir, su secta, ¿verdad? Se iba a extinguir si se aceptaba la resurrección de Cristo. Correcto. Ese era un tema en discusión. Correcto. Y qué interesante, Pastor Abraham, ese enfrentamiento con este grupo de los saduceos. Debemos recordar que los saduceos eran una clase aristócrata, de gente de poder, de gente rica, eran leales a Roma, por supuesto, mantenían la paz, y no había ninguna persona que pudiera dar un comentario mejor que el de ellos, ¿verdad? Eran la gente influyente, los que tenían la razón, y si ellos decían que no había resurrección ni vida después de la muerte, entonces, ¿qué situación los discípulos predicando algo totalmente contrario? Sí, pastor. Ellos predicaban a Cristo resucitado. Crucificados había muchos. Morían constantemente en la cruz mucha gente. Pero de que haya resucitado, solo Jesús. Y entonces ellos predicaban eso y echaban por tierra todas las teorías y postulaciones de los saduceos. Y entonces los saduceos enojados dicen, pues ¿cómo van a estar predicando esto? ¿Sí? Si nosotros creemos lo contrario, nuestra secta va a desaparecer. Entonces, ¿con qué vamos a fundamentar que no hay resurrección si están predicando ellos esto, ¿no? Por eso dice en el versículo Hechos 4:2, resentidos de que los apóstoles enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de los muertos cumplida en Jesús, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Empiezan a enfrentar el conflicto directamente. Entonces los agarran, los meten a la cárcel. Pero nos cuenta el capítulo 4 pues que no tenían razón para meterlos en la cárcel, ¿no? Y Pedro, con valentía, yo creo que es una palabra que pone énfasis la lección,
osadía, tienen valentía especial, ¿no? Antes Pedro negando a Jesús, escondiéndose, ¿verdad? Ahora de forma directa, el versículo 8, cuando le dice, ¿y ustedes con qué potestad? Dice el versículo 7, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? Y dice Pedro, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos de Israel, ya que se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo, en virtud de quién ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Qué maravilla! Dos cosas, ¿sí? Ustedes lo mataron, una, ustedes lo mataron, y dos, ya está resucitado, ya ha vuelto a... Entonces, estas cosas, claro que llenaron de enojo, de ira a los saduceos, pero no podían hacerles nada. Estaban sorprendidos porque dice aquí que estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el capacitador, es el transformador, el que cambió actitudes, el que cambió del miedo al valor. El amor de Cristo echó fuera todo temor y ahora habla libremente. Y las palabras, yo estoy seguro que las palabras que dijo Pedro venían inspiradas por el Espíritu Santo. Amén. Sí. Pastor Abraham, tú mencionaste algo que es muy importante en el cumplimiento de la misión, valor, osadía, el mantenerse firmes, fieles, pero no confundamos el hecho de a veces atacar religiones y yo les voy a decir, los voy a desenmascarar. Eso no es evangelio. El evangelio es predicar la palabra, predicar las verdades y mantenerte firme, pastor. Es bueno hacer esta diferencia porque sí, a veces surgen grupos, ¿no? Que solo critican, lastiman a otros y eso no es el evangelio. Ok, pastor. Estamos hablando de una osadía, de una valentía para enfrentar el conflicto. Cuando uno va a predicar el evangelio, Satanás va a poner problemas. Entramos en conflicto inmediatamente contra el enemigo y el enemigo va a mover uno a otro. Que Dios nos dé valor. Porque aquí dice que los amenazaron. Ya no prediquen. ¿Sí? Pero ellos con valentía siguieron predicando. Yo creo que ahí se debe de manifestar el valor, la valentía, la osadía. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, como les dijeron ellos. Ellos les contestaron así. Nosotros vamos a seguir predicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo nada malo. Y una muestra de que no estaban haciendo nada malo es que lo soltaron. Así que nosotros no nos metamos en problemas gratis. Exacto. Prediquemos el evangelio, predicamos el evangelio y los problemas los levantará Satanás, pero con osadía enfrentémoslo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y definitivamente los enfrentaron, Pastor Hortensio. Vemos más adelante el discurso de Esteban, ¿verdad? Un discurso maravilloso que él da, pero que provoca finalmente pues su propia muerte. Sí, provoca reacciones, ¿no? Es interesante notar la reacción que hay en dos escenarios diferentes, pastor, porque vemos la reacción de la gente ante el mensaje de Pedro en el Pentecostés y vemos la reacción de los líderes en el mensaje de Esteban. Y está el punto central de nuestro mensaje, el foco central de nuestro mensaje no es religión, es Cristo. Amén. La esperanza de gloria. Porque si vemos el mensaje de Pedro en el Pentecostés, si nosotros vamos a Hechos capítulo 2, versículos 36, dice, sepa pues, cuando él cierra el sermón, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La reacción de la gente. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Dice, se partió su corazón. Ante tremendo mensaje de Jesucristo, porque Cristo rompe ataduras, rompe cadenas, rompe cerrojos. Derrite corazones. Derrite corazones.
y transforma vidas. Amén. Y gloria sea el nombre a Amén. Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, dice que se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue lo que dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero vemos la reacción contraria de manera inmediata en Hechos capítulo 7. En capítulo 7 y el versículo 51 y 52 dice: duros de cerviz, le dijo Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esta es una declaración tremenda Sí, para sí. nuestro tiempo hoy. Claro. Mientras el mundo religioso resista al Espíritu Santo, no se deje guiar por el Espíritu Santo, no se deje convencer por el Espíritu Santo, no se deje enseñar por el Espíritu Santo, no va a comprender el verdadero propósito del Evangelio ni el verdadero propósito del reino de Dios. Y no podemos predicar a Cristo si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces predicaríamos una religión y no predicaríamos a Cristo. Y luego viene y dice: como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ahí está la conexión. A quien vosotros ahora habéis entregado y matado. O sea, como el discurso de Pedro termina con el foco central que es Jesucristo, y Esteban termina todo su mensaje, su discurso, con Jesucristo. Porque ese es el punto, el foco central de las Escrituras es Jesucristo, y el foco central de nuestro mensaje hoy es Jesucristo. Pero ¿cuál fue la reacción? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. No se partieron, no se derritieron del amor hacia Cristo. No, sino al contrario, cerraron más. Lo volvieron como piedra, como pedernal, y sus frentes como hierro. Y dice que crujían los dientes contra él. Y entonces se desencadena una gran tragedia, ¿verdad? Donde matan A Esteban. Yo creo que podemos hacer una pausa aquí y vamos a regresar con esta parte. ¿Cuál es el precio, verdad? ¿Cuál es el precio de cumplir la misión? Vamos a regresar con esta parte porque me parece que la muerte de Esteban marca, ¿verdad? Hace un parteaguas en el cumplimiento de la misión y de cómo el Señor es capaz de tomar incluso las aparentes derrotas de su evangelio en grandes victorias. Vamos a regresar con eso. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos entrando a la tercera y última parte, el último segmento de esta lección número 9, el gran conflicto y la iglesia primitiva. ¿Cuántas lecciones hemos sacado de este estudio? Y todavía hay tanto más por mencionar. Vamos al tercer punto de nuestro bosquejo, que es superando la crisis. Y Pastor Hortensio y Pastor Abraham, me llama la atención cómo la estrategia de Satanás de acabar con el movimiento fue justamente el inicio de su propagación. Sí. Dios es sabio y Dios es poderoso. Y en este conflicto ya hemos dicho, pastor, que Dios siempre va a ganar. A veces hay algunas bajas en el ejército de Cristo, como la de Esteban. Es triste ver cómo a un defensor de Cristo Jesús, a una persona que expuso el conflicto de los siglos desde Abraham hasta acá, ¿no? Llenos de ira, como decía el pastor, lo apedrea, ¿no? Con furia,
con rencor, lo lapidan, piedras, y matan. El primer mártir de la era cristiana. El primero que entregó su sangre a favor de Cristo Jesús. Él estuvo dispuesto a ir hasta allá, ¿no? ¿Sí? Y tomó la actitud del Señor Jesús. Perdónalos, ¿no? A los que le estaban aventando de piedras, le dice a Dios, perdónalos. Y entonces él ve, tiene ese privilegio de contemplar en visión al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Fantástica la historia de Esteban. Murió un gran hombre de Dios. Y empezó entonces un movimiento en contra de la iglesia, ¿no? Yo creo que los saduceos, los dirigentes de la iglesia, con valor ahora por haber matado a un líder de la iglesia, empiezan a perseguir a la iglesia, ¿no? Y dice Hechos 8, Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día ahí, cuando apedrearon a Esteban, estaba ahí un joven, pues. Ahí estaba Saulo. Y ese día, dice, se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Así que ese día, envalentonados por haber dado muerte a un líder de Cristo, pues ahora ya matamos uno, pues ahora vamos a matar a todos. Y empiezan a perseguir. Se desata. Y uno de los que persiguen a la iglesia, pues es Saulo, versículo 3. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que entonces aquí vemos una situación difícil. Ese día empiezan a perseguir a todos los cristianos y Saulo está a la cabeza de eso, ¿no? Pero Dios hace que de esta situación difícil, entonces empiezan a salir de Jerusalén muchos. Pero por donde iban, van predicando el evangelio. Quiere decir que la sangre de Esteban, pastor, fue como agua que... Así es, fue la semilla que se sembró para que se predicara el evangelio. Y dándole una estocada fuerte a Satanás, el capítulo 9 nos cuenta la transformación de Saulo en Pablo, ¿no? Qué tremendo. Dios va a la delantera, Dios siempre va a ganar. Por eso es que siempre hemos dicho, pongámonos de parte del Señor, agachemos la cabeza, dependamos de Él, pidamos el bautismo del Espíritu Santo y maravillas van a suceder. La estrategia del enemigo por acabar con el movimiento fue la oportunidad de Dios. Pero, pastor, es interesante notar el versículo 55 del capítulo 7 de Hechos. ¿Cómo podemos enfrentar la crisis? Está la clave, y la clave nos la da la historia de Esteban. Dice que Esteban fue lleno del Espíritu Santo. O sea, en este tiempo, solamente el poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a ser triunfantes en medio de la crisis. Amén. Y no estamos lejos de una realidad de lo que vivió la iglesia primitiva, pastor. Creo que en México y en el mundo hay sectores que hemos escuchado a través de las noticias. Hay cosas que muchas veces o situaciones que no se ponen a la opinión pública. Pues razones habrán. Pero sí hay lugares donde hay familias, hay grupos de personas que están sufriendo estas crisis de persecución, de despojos. En algunos lugares hay grupos de familias que son amenazados para vivir una tradición solamente, y cuando profesan una fe diferente, pues son atacados y amenazados para quitarles sus propiedades, lo que tienen a cambio de. Pero hemos visto cómo estos grupos de personas se han mantenido fieles, y algunos que han perdido la vida, y eso ha servido para que hoy se establezcan iglesias donde se predica el nombre de Jesucristo. Amén. Y donde se proclama el reino de Dios, y donde se anuncia el evangelio, y cómo el evangelio, en medio de esas crisis que al principio fueron difíciles
para estos grupos, para estas familias, el Espíritu Santo ha transformado esas personas y hoy son comunidades donde ahora se respira un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, porque se entendió. El Evangelio llegó. El Evangelio llegó y el Evangelio cambió vidas. Amén, amén. Y qué interesante, decíamos que la sangre de Esteban se convirtió como en esa semilla que fructificó, porque también viene ahora la visión para Pedro de la sábana, y viene este hombre Cornelio. Pastor, viene historia tan interesante, ¿no es cierto? El Evangelio sigue avanzando, el plan de Dios no se detiene, la gente sigue predicando, se convierte Saulo y ahora el perseguidor se convierte en perseguido. Sí, en predicador. ¿no? En predicador. Pastor, el Señor Jesús, cuando les prometió el Espíritu Santo, vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. En Jerusalén vivían judíos, en toda Judea también, en gran parte de Samaria, pues conocían del Dios de los judíos. Pero ahora todo el mundo. Las ideas tenían que cambiar, porque los judíos no se mezclaban con otras personas. Para ellos era ilícito, según la ley de Moisés, relacionarse con otras personas, entrar a la casa de otras personas que no fueran judías. Entonces, tenía que cambiar las ideas, ¿no? Por eso es el lienzo, por eso es esa sábana que baja del cielo, ¿verdad? Y hay todo tipo de animales, y se le dice a Pedro, mata y come. Y aún mismo Pedro dice, ¿y cómo voy a comer esto que yo no lo como? Son inmundos, ¿no? Y él, teniendo esta duda de qué es lo que le quería decir el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? A través de la visión, vienen a invitarlo, van a la casa de Cornelio y ahí se da cuenta. ¿Ah? Que no tiene nada que ver con que comida. Nada tenía que comer con comida, eso dejémoslo atrás, eso no es parte fundamental de esto. La lección era, a nadie le llames inmundo. Todos son hijos de Dios y todos merecen el mensaje del Evangelio. Amén. La salvación está ofrecida para todo el mundo. Dice Hechos capítulo 10, versículo 34, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. No importa. La iglesia de Dios no debe tener prejuicios para predicar. Así como dijimos la vez anterior, no hay horarios, no hay calendarios, ¿verdad? No hay lugares prohibidos para predicar. Hay que hacerlo, hay que predicar en todo lugar y a toda persona. ¿Sí? La salvación es ofrecida para todos. Ese modo de pensar debe estar en cada uno de nosotros. Prediquémosle a todo aquel que nos rodea. Amén, porque la misión es mundial. La misión es mundial. Obviamente. Lamentablemente, pastor, aún ahora en el siglo XXI, uno de los mayores males que todavía existen es el prejuicio étnico, el prejuicio racial, nacional inclusive. Podríamos decir, inclusive en México, la diferencia entre el sur, centro y norte se notan, ¿no? Las diferencias. Pero esto lo sabe Dios, cuánto daño hace. Por eso, en la experiencia de Pedro, quitó el telón del prejuicio, rompió el paradigma del prejuicio. El Evangelio debe romper los paradigmas, claro, las barreras. Las barreras, totalmente. Me llama mucho la atención, si el judío tenía prejuicios, pues los gentiles también tenían prejuicios, porque no solamente los judíos. Los gentiles también, porque la mujer samaritana cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dijo, dame de beber. Tú siendo y judío. Denota inmediatamente, suelta el veneno, ¿no? Es el ser humano así, ¿no? Y él dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Si entre judío y samaritano no se llevan. Bueno, Jesús no entró en una controversia con ella. Simplemente la llevó paso a paso a un cambio de actitud. Y la vida cambió de ella, ¿verdad? Fue la primera
mujer misionera para los samaritanos. Fue la primera que dio una campaña pública, ¿verdad? Y convirtió a cientos para el reino de los cielos de personas. Y cuando los llevó a Cristo, dijeron, ahora no solo creemos por lo que nos ha dicho, sino ahora creemos por lo que hemos visto. Amén. Y realmente Él es el Salvador del mundo. Y, pastor, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros hoy es cumplir la misión. Así es. Y predicarle tanto a los que encontremos en el camino. A toda persona. No buscando rangos, no buscando estatus. Que sí vamos a desempeñar el evangelio en diferentes escenarios donde nos movemos. Cumplir la misión donde estamos, ¿verdad? Amén. Los maestros con los maestros, los ingenieros con los ingenieros, los arquitectos con los arquitectos, los médicos con los médicos, y cumplir la misión en el escenario donde estamos. Amén. Yo creo que es el propósito de Dios y es el sueño de Dios, que nosotros compartamos el evangelio dejando a un lado las barreras que nos separan. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Hemos sido muy bendecidos por todo lo que aquí se ha compartido y por todos los consejos que la lección nos comparte también. Vamos a terminar como siempre lo hacemos con un mensaje de cada uno de nuestros invitados, que de paso agradecemos que hayan estado con nosotros. Pastor Abraham. Sí, pastor, ya se ha dicho en otras ocasiones que el libro de los Hechos de los Apóstoles debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Veamos a lo largo de todo el libro de los Hechos que es el Espíritu Santo quien guía, quien capacita, quien transforma los corazones. Y creo entonces, si hemos de cumplir la misión, si hemos de hacerle frente a la crisis y si hemos de superar la crisis, debe ser todo, ¿sí?, dependiendo totalmente de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pidámosle al Dios eterno que nos bautice todos los días con el poder del Espíritu Santo y saldremos más que vencedores. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Ortelio. Solo 3 puntitos. Número 1, yo creo que el mensaje principal aquí es dejar a un lado nuestras ideas preconcebidas, nuestras tradiciones, nuestros usos, nuestras costumbres, y dejar que el conocimiento de Dios pueda transformar nuestras vidas. Y número 2, estoy seguro que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender correctamente la percepción de Dios. Y en tercer lugar, es examinar cuidadosamente nuestros corazones para que podamos obedecer a la voz del Espíritu Santo. Muchas gracias y gracias por haber estado con nosotros. Hermanos, yo creo que una palabra clave o frase clave en el cumplimiento de la misión es: no tengamos temor. El Señor está al control de su iglesia, de su misión, de sus mensajeros, y cualquier estrategia del enemigo para desbaratar, detener, obstaculizar el movimiento de Dios o la misión de Dios será una estrategia de Dios también. Él va a poder utilizarla para que esta misión se cumpla y un día podamos estar con Él en el reino de los cielos. Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Hasta la próxima.